Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión quería comentarles sobre un nuevo proyecto de ley despachado a promulgación por ambas ramas de nuestro Congreso Nacional, en este caso aquel que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de este tipo de datos. Voy a mencionarlo de mejor modo. Este asunto fue ingresado a nuestro Congreso Nacional a través de un mensaje durante el gobierno de Michelle Bachelet, que se refundió con una moción de senadores el miércoles 15 de marzo del año 2017. Y hay que resaltar, como vamos a apreciar más adelante, que esta iniciativa posee partes que requirieron para su aprobación de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. La última instancia, por el momento, en la cual ambas ramas de nuestro Congreso Nacional tuvieron que tramitar este tema fue para que evaluasen el informe de la comisión mixta constituida para resolver las diferencias que se generaron en los trámites anteriores. El informe, en primer término, se discutió y votó por la Cámara de Origen del proyecto, es decir, nuestro Senado, y finalmente fue votado en una sesión extraordinaria de sala el miércoles 14 de agosto de este 2024, siendo respaldado, como se aprecia en la pantalla, por 33 votos a favor, hubo 2 en contra y 4 abstenciones. En tal ocasión, según mencionó el titular de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y de la Comisión Mixta, el senador Alfonso de Urresti, esta iniciativa es un paso significativo para proteger el uso de los datos personales que pueden realizar los agentes públicos y especialmente los privados a través de las redes sociales. Recordó que se tuvo a la vista el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que sirvió de orientación para la redacción de diversas disposiciones y que se establece un conjunto de derechos y resguardos efectivos para garantizar el tratamiento y la protección de datos personales. En esa línea, indicó que se establecen sanciones pecuniarias efectivas para quienes vulneren los derechos de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición y de portabilidad de datos, y asimismo se perfecciona el Estatuto de los Datos Personales Sensibles, entre otras disposiciones. Durante el debate en la sala del Senado intervinieron los senadores que aparecen aquí en la pantalla, quienes coincidieron con algunos matices en que este proyecto constituye un avance en la regulación de esta materia, sobre todo porque constituye una nueva institucionalidad. Hubo quienes señalaron que existen errores conceptuales y que se imponen gravámenes a las empresas tecnológicas que no parecen razonables, por lo que sería conveniente que se corrigieran esos puntos a través de un veto presidencial. Por otra parte, se destacó que esta normativa pone al país con los estándares de la OCDE y evita abusos en el uso de datos personales sin el consentimiento de las personas, que muchas veces son utilizados en temas financieros, económicos y de salud. Hubo opiniones diferentes respecto de la información positiva o del denominado, entre comillas, cumplimiento de obligaciones financieras al que podrán acceder los agentes privados, previo consentimiento del deudor, con el objeto de favorecer a quienes han pagado de manera permanente y responsable sus obligaciones. Hay quienes apoyaron esa medida, mientras otros sostuvieron que podría ser perjudicial. Asimismo, se destacó que con esta nueva regulación se facilitará el cumplimiento de otras legislaciones, como por ejemplo la que busca evitar la violencia en los estadios. No obstante, hubo quienes plantearon que las multas consideradas en el proyecto son desproporcionadas. El informe tenía que ser también aprobado por la Cámara de Diputados para que los ámbitos acordados en él fuesen a promulgación junto con todo el resto del proyecto consensuado en los trámites anteriores, y ello fue votado por la Cámara Baja en su sesión ordinaria del lunes 26 de agosto de este 2024, siendo respaldado el informe por 66 votos a favor, hubo 22 en contra y 38 abstenciones, por lo cual las partes del proyecto que requerían de quórum simple están en fase de promulgación junto a todo el resto de la iniciativa. En cambio, tal como nos consigna el sitio web de la Cámara de Diputados, no se alcanzó el quórum requerido de la mitad más uno exigido en lo relativo a las reglas generales del tratamiento de datos en algunos
organismos públicos. Se requerían de 78 votos afirmativos. Según lo que nos destacan, durante la instancia mixta se mantuvo gran parte del texto definido previamente por la Cámara de Diputados, por lo cual se aprobaron normas relativas a términos utilizados y principios, así como gran parte de las normas relativas a derechos de los titulares. Hubo enmiendas a artículos referentes al derecho a bloqueo cuando se formule una solicitud de rectificación, supresión u oposición, también en lo relativo a la forma y medios de ejercer los derechos para las personas jurídicas no constituidas en Chile, para extender el plazo de respuesta frente a una solicitud de rectificación de 15 a 30 días, sobre el tratamiento de los datos personales y las categorías especiales de datos. Igualmente, hubo nuevas redacciones respecto de los definidos como datos personales biométricos, sobre la geolocalización, transferencia internacional de datos personales, sobre la agencia, el marco de sanciones y los regímenes especiales. En estos últimos, por ejemplo, están contemplados los que se usan para fines de prevención o enjuiciamiento de infracciones penales o protección de víctimas. En lo general, esta propuesta busca que el tratamiento de datos personales se realice con el consentimiento del titular de dichos datos o en los casos que lo autorice la ley, y además intenta procurar que se aseguren estándares de calidad, información, transparencia y de seguridad. El texto define que todo tratamiento de datos personales que realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, debe respetar los derechos y libertades de las personas y quedará sujeto a las disposiciones de esta nueva ley. Este régimen no se aplicará al tratamiento de datos que se realice en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, tampoco al uso de antecedentes que efectúen las personas naturales en relación con sus actividades personales, sino que se aplicará al tratamiento de datos personales que se realice bajo cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Cuando el responsable o mandatario esté establecido o constituido en el territorio nacional. 2. Si el mandatario, con independencia de su lugar o establecimiento o constitución, realice las operaciones a nombre de un responsable establecido o constituido en el territorio nacional. 3. Cuando el responsable o mandatario no se encuentren establecidos en el territorio nacional, pero sus operaciones ofrezcan bienes o servicios a titulares que se encuentren en Chile. Y 4. El realizado por un responsable que, sin estar establecido en el territorio nacional, le resulte aplicable la legislación nacional a causa de un contrato o del derecho internacional. Entre los principios rectores, la ley considera que los datos solo pueden tratarse de manera lícita y leal, deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos, y limitarse estrictamente a aquellos que resulten necesarios, adecuados y pertinentes en relación con los fines del tratamiento. Por otra parte, la propuesta define que toda persona tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales. Luego, entra a definir los alcances de cada uno de ellos y determina que son personales, intransferibles e irrenunciables y no pueden limitarse por ningún acto o convención. El proyecto determina que es lícito el tratamiento de los datos personales que le conciernen al titular cuando otorgue su consentimiento para ello. Este debe ser libre, informado y específico en cuanto a su o sus finalidad o finalidades. Asimismo, debe mantenerse en forma previa y de manera inequívoca. Cuando el consentimiento lo otorgue un mandatario, este deberá encontrarse expresamente premunido de esta facultad. En todo caso, el titular puede revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento y sin expresión de causa. Sin embargo, no tendrá efectos retroactivos. Igualmente, se enumeran las opciones en que es lícito el tratamiento de datos personales sin el consentimiento del titular. Entre ellas están, por ejemplo, cuando se requiera el cumplimiento de una obligación legal o para la celebración de un contrato.
Entre otros alcances que se establecen en esta ley de datos personales se encuentra la determinación de obligaciones del responsable de datos, así como los deberes comprometidos, como por ejemplo son la confidencialidad y la transparencia. Junto a ello, se regula el tratamiento de los datos personales sensibles, los de carácter biométrico y los denominados como niños, niñas y adolescentes. Además, se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que será una corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto el velar por la efectiva protección de los datos personales que garantizan la vida privada de las personas y sus datos personales, y fiscalizará el cumplimiento de sus disposiciones. Por último, entre otras normas, la iniciativa comprende un marco de infracciones y sanciones, así como de responsabilidades administrativas y civiles. El debate en la sala de la Cámara de Diputados estuvo principalmente marcado por dos temas. El primero de ellos, el relativo del acceso a datos de carácter público y su posterior tratamiento, respecto de lo cual la oposición al gobierno de Gabriel Boric presentó observaciones, pero la principal queja proveniente de tal sector, que adelantó votos en contra o abstenciones, apuntó al marco sancionatorio. Se acusó que es absolutamente desproporcionado, ajeno a la realidad chilena y condenatorio para las pequeñas y medianas empresas relacionadas al ámbito de la tecnología de datos. Además, sostuvieron que ello generará desincentivos a la inversión en Chile para este tipo de empresas. Por el contrario, desde el oficialismo se defendió que las sanciones son solo disuasivas, donde quedan fuera de su aplicación las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, remarcaron que tienen un eco en la legislación internacional, principalmente europea, y que se encuentra acorde con otras legislaciones nacionales, como por ejemplo la de ciberseguridad. Desde el gobierno, por su parte, mencionaron que el marco sancionatorio es coincidente con las leyes equivalentes en el país, que no afecta a las pymes y que tiene su base en la reglamentación de la OCDE, con la idea de facilitar el intercambio de información entre agencias, agregando que los motivos definidos son máximos a aplicar y que dependerán de las agravantes y de la reincidencia de las infracciones. Durante el debate participaron los diputados que aparecen aquí en la pantalla y en representación del Ejecutivo expuso la subsecretaria del Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. Tal como se los mencioné anteriormente, el grueso de las normas eran de quórum simple. Sin embargo, existió un artículo que requería de 78 votos favorables para su aprobación, y este se refería a la regla general del tratamiento de datos personales de algunos organismos públicos, como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, existen dos caminos por los cuales esta materia pudiese incluirse en la nueva ley. El más sencillo sería a través de un veto presidencial, con el cual, además, el gobierno, con la venia del Congreso, pudieran cambiar otras partes del proyecto de ley, pero siempre ello sujeto a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y si no, tanto el gobierno como el Congreso pueden presentar una nueva iniciativa de ley, pero ella deberá pasar por todo el proceso de tramitación de cualquier ley. Y hay que resaltar que varias partes van a entrar en vigor 2 años después de su publicación. Eso fue lo que destacó en la sala de la Cámara de Diputados la subsecretaria Macarena Lobos. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.